Cálculo de parámetros eléctricos, parte 2, línea ANCOA, Alto Jaguar, línea 1. Para calcular la impedancia de secuencia cero es necesario hacer algunas suposiciones, como por ejemplo, considerar una transposición completa a lo largo de la línea de transmisión. También se considera el suelo homogéneo, ya que la mayor extensión de la línea se ubica en una zona geográfica con suelo agrícola seco, y la resistividad en esta zona oscila entre 200 y 600 ohm metro, por lo que es razonable utilizar el mismo valor que usan en la minuta de cálculos, es decir, 316,5 ohm metro, y consideraremos la operación a 50 Hz. La figura 1 muestra la disposición espacial de los conductores a analizar, reales e imágenes. Además, al considerar el efecto de la Tierra, es necesario considerar la distancia de conductores de Tierra y la resistencia asociada a cada uno. El objetivo es tener una impedancia de secuencia cero que represente los conductores de fase, una que represente los conductores de guardia y la Tierra y una mutua entre fases y guardia. Estas se expresan algebraicamente de la siguiente forma, donde RMGEQA es el radio medio geométrico equivalente a los tres conductores de fase, RMGEQG es el radio medio geométrico equivalente a los conductores de guardia, y DMGEQAG es la distancia media geométrica entre fases y guardia. La impedancia de secuencia cero no será más que la suma de dos impedancias, en serie. Si evaluamos las distancias y los valores de resistencia en las ecuaciones anteriores, obtenemos los valores de impedancia del circuito equivalente, y posteriormente la impedancia de secuencia cero. La parte real corresponde a la resistencia de secuencia cero y la parte imaginaria es la reactancia inductiva. A partir de los resultados obtenidos anteriormente, es posible hacer una comparación con los valores que informa la minuta de cálculos. En este caso, el mayor error porcentual que existe es de 1,3217%. Este valor es muy bajo, por lo que se le considera despreciable, y se le atribuye principalmente a la cantidad de cifras significativas utilizadas durante el cálculo. El modelo, al separar las impedancias por conductor, permite obtener fácilmente la repartición de corriente en ambos caminos. Independiente de los valores de corriente y voltaje, se puede plantear un porcentaje de repartición a través de un divisor de corriente. Del procedimiento anterior se obtienen los valores de impedancias del modelo. Al reemplazar las impedancias en nuestras proporciones, obtenemos dos valores de corriente, la de guardia y la de tierra. Sin embargo, la suma de estas corrientes no es 100%. Esto se debe a que la impedancia son números complejos, y allí pueden ser considerados como vectores. Se definen dos vectores arbitrarios, entonces las proporciones de corriente de retorno se escriben como una suma mostrada a continuación. La proporción de corriente es válida solamente cuando la desigualdad triangular de los vectores es igual o cercana a 1. Esto se logra cuando la parte resistiva de los conductores es baja, pero como se observa, hay una impedancia con una parte real muy alta, lo que hace que se invalide el modelo para la repartición de corriente. Como en la secuencia cero, la corriente que circula por los conductores de cada fase es la misma en ángulo y magnitud, se puede decir que cada fase tiene la misma carga. Con esto, se puede unir los conductores mediante el uso de un radio medio geométrico y la fase equivalente tiene una carga de 3Q. Para el cable de guardia ocurre lo mismo. Entonces, así se ve el circuito equivalente y las distancias que se muestran se calcularon usando la distancia media geométrica en el siguiente esquema. Una diferencia importante con la inducción es que no se aplica el factor de Euler elevado a menos un cuarto. Con los valores obtenidos se plantea la ecuación de tensión tanto para la fase equivalente como para el cable de guardia equivalente. El cable de guardia equivalente tiene una tensión de 0 debido a que está aterrizado, y por ende se procede a despejar Q sub G y reemplazar en la tensión de la fase equivalente. Y así se llega a la expresión de abajo. Finalmente, se obtienen los parámetros correspondientes y se compara con el valor teórico, que es el que arroja el Coordinador Eléctrico Nacional. Para la secuencia opositiva, ahora se asume una transposición ideal y los puntos H, J y K se mantienen fijos para indicar las distancias entre las fases y su reflejo en la Tierra en cada transposición. Con esto se plantea la ecuación de tensión en la fase A en cada transposición. Luego se suma y se dividen por 3 ya que es una transposición ideal. Finalmente, con esta igualdad se llega a los valores requeridos. Después de calcular los parámetros capacitivos de la línea, se procede a comparar con los del informe técnico de Transelec. Para ambos casos, el error obtenido respecto al teórico son bajos,
pero se observa un error más grande en la capacitancia de secuencia cero. Esto se debe a que el modelo de secuencia cero, al ser un fenómeno no lineal, compromete un número mayor de variables y efectos magnéticos que se desprecian, como el efecto borde y el paralelismo perfecto entre el conductor y su imagen. Todas estas simplificaciones se traducen en un error más grande, que si bien se mantiene abajo, los niveles son aceptables, por lo cual el modelo utilizado se considera aceptable bajo esta condición de operación. El efecto Joule de la línea se calcula como la potencia de la resistencia de secuencia positiva. Al ser un efecto térmico, se calcula la energía por kilómetro. También se expresa en términos de potencia para tener una referencia de cuánto es la pérdida de potencia debido a este efecto. El efecto corona. Cuando un conductor de una línea de transmisión es sometido a una tensión, el campo eléctrico en la superficie del conductor aumenta hasta un punto en donde éste se hace mayor que el gradiente disruptivo del aire. En estas circunstancias, se produce una ionización del aire que rodea al conductor, la cual se manifiesta por una crepitación y por emisión de luz azulada que es visible en la oscuridad. A este fenómeno se le llama el efecto corona. Este fenómeno depende también de factores constructivos de la línea y ambientales, como la presión, humedad y temperatura del aire, debido a que estas condiciones modifican las propiedades físicas del medio, haciendo que la tensión de ruptura sea distinta para cada circunstancia. La cantidad de conductores por haz influyen directamente en el efecto corona, haciendo que el gradiente del campo eléctrico no sea tan abrupto. Por esto, mientras más conductores tenga el haz, el efecto se hará en los bordes exteriores de la disposición, evitando así el desgaste de los conductores por las caras internas, debido a la corrosión producida por el ozono y la ionización. La pérdida de potencia por efecto corona se puede determinar con la fórmula de Peake, que considera muchos factores, en su mayoría constructivos, pero especialmente los términos delta y mt. Son para las condiciones climáticas, donde delta considera la altitud media de la línea y la temperatura a la cual está sometida, y mt relaciona la humedad ambiental, obteniendo valores de 0,8 para condiciones húmedas y 1 para clima seco. Debido a la ubicación de la línea, el valor de delta es muy cercano a 1, mientras que la constante mt varía con más facilidad entre el margen completo, dependiendo de la estación. Aún así, el valor promedio de esta potencia consumida en estas condiciones, por el efecto corona, es de 2,36 kW por kilómetro, mientras que en las condiciones más y menos favorables, sus valores son 1,9 y 2,5 kW por kilómetro respectivamente. Sabiendo esto, se puede agregar un elemento al diagrama de la línea de transmisión, ya que las pérdidas de potencia son respecto al ambiente, estas se pueden representar en la rama de la admitancia de dispersión. Como sus efectos solo influyen en la potencia activa y el otro elemento que ocasiona esto son las pérdidas por efecto Joule, se pueden despreciar, ya que este último corriente límite genera pérdidas de más de 20 kW por kilómetro.